Queremos saludar cordialmente a todos los que están por la primera vez esta mañana y también a los que están conectados en el internet. Un fuerte aplauso para todos ellos. Fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que que se sienta a gusto, como se sienta en su casa, como todos nosotros. Lo hemos estado esperando y estamos muy contentos de tenerle entre nosotros. Estamos felices. Qué buena canción, ¿verdad? Qué grande tiempo hemos tenido de alabanza y podemos decir, Dios es bueno. Tan bueno es nuestro Dios. Bien, quiero que vayamos a nuestras Biblias al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos. Y esta mañana va a ser muy bueno y muy refrescante lo que creo yo Dios quiere que compartamos. Amén. Va a ser una enorme bendición. Amén. Salmo 92 en nuestras Biblias. Uno de los tesoros de la palabra, una de las cosas tan preciosas de la palabra, de las promesas de Dios, que Dios tiene para nosotros, es que Dios ha decidido bendecir a los justos. Dios ha decidido bendecir a los justos. La palabra de Dios dice que el justo vivirá confiado como un león. El justo vivirá confiado como un león. Aleluya. Creo que de entre los animales de la jungla, ¿no? Creo yo, sabemos la gran mayoría, el más famoso es el león. No hemos visto leones atemorizados, ¿no? Siempre los leones tienen esa seguridad. Ellos son veloces, son fieros. Es el rey de la jungla, el león. Su confianza reside en su fortaleza, en su velocidad. Pero, ¿qué fortaleza tenemos nosotros? ¿Qué velocidad podríamos tener nosotros? La palabra dice y garantiza que el justo vivirá confiado como un león. Pero lo que hoy día muchísima gente está experimentando es todo menos confianza. Vivimos dentro de una sociedad, ¿verdad?, con grande desconfianza, con grandes temores, con grandes miedos, con grandes apuros. Pero hay una promesa, ¿sí? Y esa promesa es que Dios garantiza que podemos vivir confiados como un león. Ahora, la promesa no es para todos, es el justo. Declara, el justo vivirá confiado como un león. Amén. Dice en otro pasaje, las Escrituras, que el justo no tendrá temor de malas noticias. ¡Wow! El justo no tendrá temor de malas noticias. Eso es poderoso, ¿no? Ahora, no está diciendo que el justo no va a recibir malas noticias. Lo que está diciendo es que a pesar de las noticias malas que pueda recibir, no tendrá temor porque sabe en quién ha confiado. Y no solamente sabe en quién ha confiado, sino que además Dios está declarando que Él es un justo. Hay promesas para los justos. Hay enormes promesas en la palabra de Dios para los justos. Y en el libro de Salmos, capítulo 92, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Voy a leer desde el versículo 10 porque me encanta también el verso 10. Un extra. Dice, porque tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y el verso 12 dice, el justo florecerá como la palmera. El justo va a florecer como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos creen que esta es una promesa, una declaración excepcional? Amén. Florecer como la palmera. ¿Cuánto nos encanta la palmera? Sobre todo en verano, ¿no? Sí, las palmeras son hermosas. Cuando uno se acerca a las playas o muchos lugares tropicales abundan las
las palmeras. Tenemos una ciudad acá en Lima, Perú, la ciudad de Tarapoto, es hermoso. Palmeras son hermosas, ¿sí? Y Dios dice que si tú eres justo, vas a florecer como una palmera. Además dice que vamos a crecer como cedro en el Líbano mismo. Pero además que vamos a ser plantados en la casa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que la casa de Dios habla de la iglesia del Señor, que es la casa de Dios y la puerta del cielo? Somos la iglesia del Señor, que no es un edificio. Somos nosotros, piedras vivas, ¿sí? Hemos sido plantados en la familia de nuestro Dios. Y la promesa sigue diciendo, dice, aún en la vejez fructificarán. Conozco acá gente que ya no era muy joven, que ha tenido hijos, ¿sí? Y ahora esos hijos están creciendo hermosos, hermosas. Amén. Porque Dios trae bendición, aún en la vejez. Aleluya. Vemos el caso de Abraham, ¿no? Que siendo ya de como 100 años, tuvo su descendencia. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué dice la Biblia cuando habla de vigor? Habla de esa capacidad, de la energía que uno tiene de tener descendencia, de tener vivo y latente ese fuego marital. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de vigor, de fortaleza. Amén. Pero la condición es esta. Dice, el justo florecerá como la palmera. Dios no quiere que vivamos una vida débil. Dios no quiere que vivamos una vida estéril. Dios quiere que vivamos una vida de fortaleza y de fructificación. Es el deseo de Dios que tú puedas fructificar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? El deseo de Dios que fructificamos. Pero vemos un patrón en estos versos que he citado. Dice, el justo vivirá confiado como un león. ¿Cuántos quieren vivir confiados? ¿Cuántos quieren fructificar aún en la vejez? Amén. Gloria a Dios, ser vigorosos y fuertes. Bueno, la palabra de Dios, una vez más, reitero, dice, el justo. El patrón es el justo. Ahora, ¿a quién llama Dios justo? Ese es el dilema. Porque la palabra de Dios sí nos habla de la importancia de la justicia. Amén. El hecho es que mucha gente siente o se cree en sí misma justos. Pero bien sabemos que la justicia no es algo necesariamente inherente al corazón del hombre. Deseamos justicia, anhelamos justicia, pero tenemos un grave problema plantado en el corazón del hombre. La necesidad de ser justos y la necesidad de caminar en justicia. La necesidad de obrar justicia. ¿Qué es lo contrario a justos? Pecadores. ¿Qué es lo contrario a justicia? Santidad. Amén. Y Dios no quiere sino que nosotros podamos vivir en justicia y en santidad. Vamos a leer un versículo que nos va a esclarecer lo que yo creo en este día, en esta hora, el Señor quiere que consideremos. Salmos, el capítulo 32. Tremendo capítulo de los Salmos. Dice aquí la palabra de Dios. Dichoso, bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Dice aquí muy probablemente David en este salmo. ¿Por qué David dice que una persona a la cual Dios cubre su pecado se le puede considerar feliz? Porque yo quiero decirte en esta hora, contrario a lo que mucha gente piensa, Dios es muy severo con el pecado. Dios es radical con el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, porque Dios es santo. Dios es severo con el pecado y el salmista sabía la severidad de Dios.
Él sabía muy bien lo que pasa por una vida pecaminosa, una vida que lastimosamente se ensucia, se enloda con el pecado. En el Salmo 98 hay una descripción muy nítida de lo que vengo diciendo. Miren lo que dice el... sigamos con este verso y vamos al que quiero ir un momento, porque no quiero desenfocarme en lo que vengo diciendo. Quería complementar. Pero David, como bien sabemos, era un hombre de Dios que todos seguimos como ejemplo por su corazón de adorador. Todos sabemos que David, el rey de Israel, Dios habló de él diciendo un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! Jesús, el hijo de David. Pero bien sabemos que lamentablemente David, en un momento de su caminar con Dios, él le falló a Dios enormemente. Él pecó. Amén. No fue a la batalla, salió a la azotea y de repente vio a una dama bañándose. En ese tiempo se bañaban así en las azoteas y lastimosamente él luego pecó con esa mujer, ¿no? Y la palabra de Dios nos muestra que lastimosamente David, en lugar de arrepentirse de lo que él hizo, mandó a uno de sus mejores hombres, a la pareja, al esposo de esta mujer, a la batalla. Pero lo mandó no precisamente para ganar una batalla, sino porque sabía que esto iba a ser una trampa. De esta forma este hombre iba a perecer. David, en su locura del pecado, por ocultar el pecado, él pensó que de esa manera su pecado no se iba a descubrir. Este hombre muere. Pero luego vemos el juicio de Dios cayendo sobre la casa de David. Y fue duro lo que él tuvo que sufrir. Fue terrible lo que él tuvo que luego experimentar, ¿sí?, por el pecado que él había cometido. Amén. Vamos a seguir con este verso que estamos leyendo en este momento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, me encanta esto, que dice, bienaventurado aquel hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que si Dios en su gran misericordia no nos culpa, pasa por alto nuestro pecado en su misericordia, entonces eso nos va a librar de las consecuencias del pecado, porque Dios muestra en su palabra claramente que había un castigo severo por el pecado. Es más, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La paga misma del pecado es la muerte. Dios no toma el pecado como algo liviano, hermanos. Amén. Dios toma el pecado como algo terrible. Hoy en día mucha gente solivianta el pecado, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, es que Dios te ama y Dios me ama. Es decir, Dios nos ama. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos ama? Dios nos ama grandemente. Pero querido hermano, amigo, el hecho que Dios te ama no significa que está aprobando tu manera de vivir. El hecho que Dios te ama no significa que Él está aprobando tu pecado. Es que Dios me ama y porque Dios me ama yo puedo seguir haciendo esto. No, y está siempre al límite y está jugando con fuego, hermano. Sabemos bien que el que juega con fuego, más temprano se va a quemar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser listos para no quemarnos con el fuego. No caer en el engaño del pecado. Porque el pecado, hermanos queridos, hay un pasaje que les iba a citar, solamente lo voy a decir ahora. Y dice David mismo, Dios, todos mis huesos están secándose. Tengo mi piel cubierta de llagas, se están pudriendo por el pecado. Dios, me siento tan débil y encorvado en mi locura.
Y él declara esto por su pecado. El pecado de él había llegado tan profundo que su vida literal se convirtió en un infierno en la tierra. David sabía muy bien las consecuencias de pecar ante Dios. El pecado tiene sus consecuencias y Dios no es ajeno, amén, al pecado. Esto es tan importante hoy en día conocer en nuestra sociedad. Mucha gente dice, yo soy justo, yo no soy malo, y somos justos en nuestra propia mente. La gente dice, ok, estos son buenos y estos son malos, ¿verdad? Esta persona es buena gente y no sé por qué le pasó esto, es buena gente. Y este vil hombre, no sé por qué, no le pasa nada, más bien debería pasarle algo. Y nosotros tenemos una medida de lo que es justo. Tenemos una óptica de lo que es justo y lo que es injusto, de lo que son buenos y lo que son malos. Pero ¿qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto? Y dice en el Romanos capítulo 3, ¿qué es lo que Dios dice respecto a esto? Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Amén. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Según la revelación de Dios, ante la completa perfección de Dios, ante la completa santidad de Dios, en contraste con nosotros, Dios dice en su palabra, no hay nadie bueno. No lo hay. No lo hay. ¿Cuán malo tiene que ser uno para ser considerado? ¿Cuán no malo tiene que ser considerado uno para ser considerado bueno? Es relativo, dicen, ¿no? Pero Dios declara claramente en su palabra, no hay nadie bueno. Yo quiero despertar en el nombre de Jesús a aquellos que erradamente reposan en su propia bondad, en su propia justicia, que se creen buenos en sí mismos. Pero ya decía el profeta que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y el trapo de inmundicia en la palabra de Dios, en este decir, significa ese trapo que se usaba en los tiempos de esos tiempos de periodo de las mujeres. Trapo de inmundicia. Duro, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice. ¿Tiene problemas con lo que dijo? Bueno, con lo que dije, entonces tiene problemas con la Biblia usted. Trapo de inmundicia. Algo inmundo. Por eso Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, un lugar en la sociedad, mi moral, todo eso, ahora lo tengo por basura por ganar a Cristo. Pablo vivía un tipo de vida donde él se iba ganando puntos de moral, de ser una persona con prestigio en la sociedad, de formarse una imagen de buen hombre, tratando de guardar la ley a su manera, ¿no? Pero todo era más que un maquillaje, más que algo externo de una vida que no daba la talla en lo que él reflejaba con lo que él era realmente en su corazón. Harto de esto, llegó el momento que él dijo, miserable de mí, todas estas cosas que yo hago son basura, porque este hombre que se ufanaba de ser, digamos, tan moral y tan recto, posiblemente era el primero que persiguió a los cristianos, el primero que arrastró a los cristianos hacia la misma, en algunos casos, apedreamiento como el de Esteban. Yo te pregunto ahora, ¿cuán justo tú te crees que eres? ¿Cuán buena persona tú te crees que eres?
¿Cuán bueno eres tú? ¿Qué dices tú? Hay otro pasaje en la Biblia que creo yo todavía necesitamos terminar de entender. Amén. Y está en Marcos capítulo 10, verso 18. Marcos capítulo 10, verso 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero voy a poner el contexto. Porque este pasaje cita el encuentro de Jesús con el joven rico. Tenemos un joven, ¿verdad? Exitoso para la época. Quizás lleno de juventud. Adinerado. Imagínate un joven apuesto y adinerado. Nadie se quiere casar con él, ¿verdad? Señor, que se cruce alguien así en mi camino. Que hoy día en la mañana en el servicio me toque sentarme al lado de él, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces ahí está. Y dice la palabra de Dios que este joven rico al ver a Jesús corrió a él y se arrodilló. Corrió a Jesús y se arrodilló y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Y Jesús le dijo, bueno, ¿has guardado los mandamientos? Y el joven le dice, yo he guardado todos los mandamientos, Señor. Y los que por la gracia de Dios entendemos un poco más las Escrituras, sabemos que este joven estaba mintiendo. Sabemos muy bien que este joven está diciendo algo que es falso. Porque no hay nadie que pudiera haber guardado toda la ley. Es imposible. Porque no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie. Más bien este joven estaba negando una verdad. Es muy probable que este joven se creía bueno en su propia bondad, en su propia justicia. Y hace muchísimas personas. No tenía más que negación. La gente que sufre de negación son los primeros en estar juzgando a los demás. Son los juzgadores. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que mides vas a ser medido, ojo. Antes primero quita la viga que tienes en tu ojo, tratando de sacar la pajita que está en el ojo ajeno. Amén. No mires a tu vecino. No mires en la viga. No vas a poder mirarlo por la viga que tienes. Y esto dijo Jesús. Y ahí está este joven. Dice, arrodilla y Señor, pero mire qué interesante que le dice, Maestro bueno. Y a Jesús no se le escapa nada, ¿no? Tú sabes que una buena estrategia para caerle bien a alguien es halagarlo en primero. Hola, qué gusto verte. Hola, príncipe, princesa. Reinita. Nosotros, mi esposa, mi familia nos reímos porque vamos a veces a un restaurante donde la que atiende con su hijo nos saluda siempre y a mí me dice, joven, yo quiero siempre regresar ahí. Y mi esposa dice, preciosa, preciosa. Entonces ya nosotros cuando vamos a ese restaurante decimos, vamos donde la preciosa. Así saluda a sus clientes, ¿no? Es una estrategia. Y este joven se arrodilla delante del Señor y dice, Maestro bueno. Es muy probable que este joven se creía bueno y quiso de esa manera, ¿no?, llegar a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh, gracias. ¿Cómo te diste cuenta? No fue así como Jesús le respondió. Por lo contrario, Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices bueno? No hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. Nadie bueno. Ante la grandeza, limpieza, perfección y santidad de Dios, no hay nadie bueno, solo Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios. Obviamente. Pero este joven no lo entendía. Entonces la Escritura señala claramente que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie bueno, que todos se desviaron,
que todos se apartaron del Señor. Entonces, volvemos al pensamiento inicial en este pasaje de Salmo 32. El pensamiento inicial. David entiende. ¿Sabe? Creo que el momento más grandioso que puede ocurrir en tu vida es cuando llegas a sentirte miserable y condenado. Cuando Dios abre tus ojos y puedes ver tu realidad. Porque solo cuando podemos ver nuestra realidad, nuestra condición, es donde podemos decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Es cuando vemos nuestra debilidad, es cuando vemos nuestra limitación, es cuando vemos nuestra vulnerabilidad, es cuando vemos la grandeza de nuestro pecado. Es donde clamamos recién a Dios. Porque sabemos que Dios es vertical. Amén. Sabemos que Dios no pasa por alto el pecado. Por eso el salmista dice: qué dichoso es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Ahora, ojo, no está diciendo dichoso es aquel a quien Dios no ve pecado. No está diciendo eso, porque no lo hay. No está diciendo qué dichoso es aquel que nunca peca. No, eso no es lo que dice ese texto. Lo que está diciendo ese texto que estamos leyendo en Salmo 32, verso 1, que es dichoso aquella persona que siendo culpable, siendo un pecador, Dios en su grande misericordia no toma en cuenta su pecado. No lo condena. Por lo contrario, lo perdona. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos sido perdonados por nuestro Señor? Somos dichosos. Yo creo. A veces la gente se alegra por las posesiones, por los logros. Y no está mal alegrarse de esas cosas. Pero creo que cuando estamos bien ubicados en nuestra relación con Dios, lo que mayor gozo debe darnos es el hecho de haber sido declarados sin culpa delante de Dios. Porque si podemos estar delante del Señor sin culpa y condenación, no hay cosa más dichosa que poder estar en su presencia. Aleluya, bendito sea el Señor, sin culpa, delante de un Dios santo y justo. Dichoso es aquel a quien Dios no atribuye culpa. Amén. Dios es radical con el pecado. Dios no lo pasa por alto. Dios no dice, ok, ya, porque yo los amo, entonces ya los perdono. No es así. No es así. Esa es la razón por la cual, por el pecado del hombre, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. A su propio Hijo para pagar por el pecado. Y la forma como el Señor hizo pagar por el pecado, por su justicia, fue nada más y nada menos a través del derramamiento de la sangre de su propio Hijo. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Nosotros no podemos minimizar el pecado en aras del amor, la gracia de Dios. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es el poder que Dios te da siendo débil. Amén. Para superar el pecado. Porque cuando caminamos en la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios nos da la facultad, aleluya, de poder sobreponernos a la tentación. De poder superar a la tentación. Porque tenemos la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios.
La gracia de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros llegamos al límite y cuando nosotros no declaramos, Señor, yo no puedo. No puedo enfrentar esta tentación. No puedo soportar esta prueba. Necesito de ti, Señor. Necesito tu fortaleza, necesito tu gracia. Y es ahí donde Dios nos imparte fuerzas en nuestra debilidad, en nuestra limitación. Por eso el salmista dice, qué dichoso es aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Hermano querido, aleluya, que Dios nos ayude a recordar de dónde nos sacó el Señor. Que seamos siempre personas agradecidas, amén, porque Él nos perdonó, Él nos justificó. Inicié ese mensaje declarando las bondades de Dios y las promesas de Dios para los justos, pero la palabra de Dios dice que justos son aquellos que no son justos por sus propias fuerzas, sino según la palabra, Dios llama justos a aquellos que han sido justificados por el Señor. Romanos capítulo 5, en esta hora, y vamos aterrizando el mensaje. Romanos capítulo 5, el verso 1, dice la palabra de Dios de esta forma. Amén. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Sabes? Escúcheme esto. Qué poderoso. Hay mucha gente que no quiere admitir la existencia de un Dios. ¿Sabes qué es un ateo por lo general? Un ateo por lo general es simple y llanamente una persona que no quiere admitir la existencia de Dios porque hay evidencias por todos lados. Y no quiere admitir la existencia de un Dios porque no quiere tener que dar cuenta a nadie. Y no quiere tener que dar cuenta a nadie, escuche bien esto, porque Él se sabe pecador. Pero al no haber escuchado el Evangelio, al no haber entendido el mensaje de las buenas noticias, ignora que Dios ya no lo va a buscar para castigarlo. Dios lo va a buscar para abrazarlo y perdonarlo. Pero él en su ignorancia sigue peleado con Dios porque piensa y sabe que su pecado lo alcanzará por su propia conciencia. Y se pelea con Dios y dice, no existe Dios, no hay un Dios. Pero él sabe. Y como pastor tú puedes decir que él sabe que hay un Dios. Porque tú no puedes estar enojado con alguien que no existe. Y mientras más enojo tenga un ateo con Dios, eso prueba que él cree en Dios. Mientras más trata él de levantar ideas y pensamientos contra Dios, es porque hay algo que impele su corazón. Pero aquí Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo vivirá confiado como un león. ¿Por qué? Porque sabe que cuando puedes tener paz con Dios, cuando estás a cuentas con Dios, sabes que Él te protege. Sabes que Él es tu castillo. Sabes que Él es tu fortaleza. Sabes que Él es tu proveedor porque estás en paz con Dios. Entonces la confianza y la seguridad que un justo puede tener como la de un león no reposa en su propia justicia, sino reposa en la justicia que Dios le ha otorgado gratuitamente, porque no había manera de él mismo conseguirla en sus propias fuerzas. Y como no hay manera de obtenerla y producirla en nuestras propias fuerzas, porque no hay justo ni aun uno, no hay nadie bueno, entonces Dios en su grande amor nos otorga, nos da el don de la justificación para la gloria de Dios. Aleluya. Justificados pues para con Dios, tenemos paz. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Querido amigo, un buen seguro te puede dar algo de tranquilidad. Un buen sistema económico que te puede dar algo de tranquilidad, pero no te va a dar la paz que solamente el Señor te puede dar. Te puede dar la capacidad de tener unos ahorros, y te felicito si tienes ahorros. Te felicito si tienes un buen programa de seguro. Eres un hombre sabio. Pero hay momentos en la vida que tu dinero no va a ser suficiente. Pero donde la bondad de Dios será más que suficiente. Su poder sí será suficiente. Su garantía, su cuidado, su protección, su fidelidad será lo que más vas a necesitar. El justo florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano. El justo. Pero el justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios. Amén. Porque no hay justo ni a uno. No hay nadie bueno. Estás aquí por la primera vez. No te vayas sin la paz de Dios. Ni te vayas sin reconciliarte con Dios. Ya no huyas más. Porque ya Jesús pagó un enorme precio por tu salvación. Derramó su sangre por tu justificación. Cuando David citaba este salmo, él decía: dichoso aquel a quien Dios no culpa de pecado, a quien Dios encubre su pecado. Y en el Antiguo Testamento Dios cubría el pecado, porque era la sangre de animales cubrían el pecado. La buena y gran noticia que en el nuevo pacto ya no es la sangre de animales cubriendo el pecado. En el nuevo pacto es la sangre de Jesús borrando todo tipo de pecado. Y de esa manera Dios te constituye y te declara inocente por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Él borra tus rebeliones. Tú que has vivido una vida de condenación, o tú que has vivido una vida de negación. Yo tengo una religión, yo voy a una iglesia, yo hago esto, no soy tan malo. Hoy Dios ha desnudado tu pobreza, ha desnudado tu necesidad. ¿Cómo vas a responder? La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que si esta hora, capturado por el amor de Dios, prisionero por la palabra de Dios, tienes una salida: confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si hoy lo confiesas, Él te garantiza que Él te otorgará el don de la justificación. Serás declarado justo por la gracia de Dios. Vamos a orar. Amén. Todos, por favor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por perdonar nuestro pecado. Señor, gracias por la dicha de llamarte Padre. Sinceramente, gracias. Gracias, Señor. Mientras oramos, si estás aquí por la primera o segunda vez o más, o tú que nos atiendes por el internet, si tú dices: yo necesito de Dios, yo quiero estar en paz con Dios, soy un pecador, todo lo que tienes que hacer es tener fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la fe? La fe que Jesús es el que te perdona y Él es el que te justifica por su obra en la cruz. Si tú crees y necesitas de Dios, de Jesús, salvación, levanta tu mano donde te encuentres. Tú dices: yo necesito perdón, pastor.
Necesito a Jesús en mi vida. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en este día? Que Dios te bendiga. Amén. ¿Qué más en esta hora dice yo necesito la salvación? Oramos todos los que levantaron sus manos y los que aún no, pero que quieren orar. Toda la iglesia nos acompaña, por favor. Diga conmigo esta oración. Señor Jesús, admito, soy un pecador. Y he pecado muchas veces en mi vida. Y merezco el castigo, Dios. Lo sé. Pero te necesito. Te necesito con todo mi corazón. Pero necesito tu perdón. Y hoy creo que tú enviaste a Jesús a tomar mi lugar, a tomar mi castigo. Y lo acepto como mi Salvador, como mi Señor. Jesús, de ahora en adelante, tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Amén y amén.